Queridos amigos, quizás esta semana estuvo llena de nubes oscuras, deudas, tormentas, tratamientos duros, diagnósticos diversos, cansancio o probablemente silencios prolongados mientras tú orabas y hablabas con el Señor. Pero este canto nos recuerda una verdad eterna. Aunque nuestros ojos solo vean oscuridad, Dios ya vio la tormenta antes que nosotros y en su fidelidad está presente en medio de la tempestad para darnos paz. En el libro de Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27 encontramos una historia de fe extraordinaria. 3 aspectos que queremos recordar. En primer lugar, Jesús está en la barca. Dice los versículos 23 y 24: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mateo usa la expresión entrar en la barca para destacar que Jesús mismo compartió la fragilidad de la travesía. No está en la orilla mirando, sino dentro del peligro. El texto añade que se levantó en el mar una tempestad. No era un viento común. Mateo lo describe como un fenómeno extremo. Sin embargo, en medio de ese caos, Jesús dormía. Y el verbo indica un reposo continuo y recuerda que su sueño no es indiferencia, sino la serenidad de quien confía plenamente en la protección divina. Para los padres que ven a sus hijos enfermos, la primera verdad es que Jesús está en la barca de tu dolor. No observa desde afuera, no es un espectador, sino que comparte el viaje. Aunque parezca dormir, su presencia es garantía de que la barca no se hundirá. Y si estás enfrentando la etapa final de una enfermedad, el sueño de Jesús recuerda que la fe también sabe descansar en las manos de Dios, aun cuando todo alrededor parece incierto. En segundo lugar, el miedo no debe ahogar la fe. Dice los versículos 25 al 26: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El clamor de los discípulos es breve: Señor, sálvanos que perecemos. Hay 3 palabras de profundo significado aquí. La expresión Señor es un título de soberanía divina. Reconocen que Jesús no es un maestro cualquiera. Y la expresión sálvanos es una petición urgente, como los salmos de lamento expresados por el rey David y otros escritores bíblicos. Y finalmente la expresión perecemos es una confesión que lo lleva al límite de la impotencia absoluta, suplicando por la ayuda divina. Jesús responde: ¿por qué temen, hombres de poca fe? El término aquí significa pequeños en fe, no ausencia de fe, sino una fe que está siendo limitada por el miedo que los abruma. Y recuerda, apreciado amigo, donde quiera que tú te encuentres, el miedo no es pecado en sí mismo, ¿no? Pero cuando nos domina puede ahogar nuestra fe, puede hacer que perdamos de vista al Todopoderoso. Y los discípulos se enfocaron más en las olas que en el Maestro. Y así puede ocurrirnos cuando solo vemos diagnósticos, informes médicos o síntomas y nos olvidamos que Jesús está a nuestro lado. Y en este momento, donde quiera que tú te encuentres, si estás viajando de regreso a casa o estás sentado o echado en la cama de un hospital, postrado con alguna circunstancia, y para los padres con hijos quizás pasando por el valle de la enfermedad, la lección es aprender a no dejar que las olas del miedo nos ahoguen, sino a confiar plenamente en Cristo. Y para quienes atraviesan una enfermedad terminal, la fe consiste en mirar más al Señor de los cielos que al pronóstico. Clama en este momento como los discípulos: Señor, sálvame que perezco.
Y finalmente, la calma llega después de la tormenta. Dice los versículos 26 y 27. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? El texto dice que Jesús reprendió al viento y al mar. Esta expresión y este verbo exactamente es el mismo que se usa cuando Jesús reprende a los demonios. La tormenta no era solo un fenómeno natural, sino parte de un caos espiritual que Cristo somete. El resultado es una gran calma. No se trata solo de que el viento cesó, sino de una paz absoluta e instantánea. Y recuerda que la calma de Jesús no siempre significa que la enfermedad desaparezca, pero Él traerá paz a tu corazón en medio de la tempestad más oscura que estés atravesando. Y para los padres puede ser la fortaleza para abrazar a sus hijos aún en medio de la incertidumbre, firmar una autorización para una operación compleja o dormir sin temor, sabiendo que Jesús está en la barca de tu familia, en la barca de tu vida. Y para los que enfrentan enfermedades complejas o situaciones terminales, la calma es la certeza de que la muerte no tiene la última palabra, porque Cristo ya la venció y salió victorioso de la tumba. Y para los que perdieron un ser querido, aunque la tempestad es real, hay un vacío en la casa por su ausencia de ser amado, la paz viene de saber que en poco tiempo volverás a abrazarlo y no habrá más separación. Por lo tanto, recuerda en este momento, mantén viva siempre la actitud, la fe y la esperanza. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias porque podemos comenzar el programa en este momento. Hay muchas personas, Señor, que están conectadas al programa, otros que lo escucharán a lo largo de las semanas, buscando encontrar en tu palabra la fortaleza y buscando encontrar en los testimonios que tenemos cada viernes el milagro tan anhelado y tan esperado. Señor, gracias porque encontramos esta noche a leer tu palabra, que la tormenta puede llegar, la tempestad puede ser muy fuerte, las nubes oscuras pueden llegar a nuestra vida, muchas veces de manera inesperada, pero en medio de la tormenta tú estás ahí, Señor. Pareciera que no estás, pero estás. Y al leer tu palabra en esta noche hemos recordado que tú estabas en la barca. Los discípulos solo miraron las olas, el miedo se apoderó de ellos, pero tú estabas ahí y trajiste la calma, Señor. Por favor, esta noche queremos clamar que traigas paz al corazón de las personas que están apesadumbradas, pasando por el valle del dolor. Quizás ha sido una semana dura para muchos de tus hijos e hijas, pero esta noche, Señor, estamos aquí con Jorge y Carla, Señor, dos hijos tuyos que atravesaron una tempestad, pero en medio de esa tempestad, de las olas que parecían ahogar el corazón y la familia, y querían quitar la vida de Matías, Señor. Sin embargo, tú estuviste presente para restaurar a Matías y fortalecer la fe de sus padres que están esa noche aquí, Señor. Que su testimonio sea de fortaleza, de inspiración para aquellos padres que enfrentan situaciones similares. Acompáñanos esta noche. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te gustaría conocer más acerca de lo que la Biblia dice sobre la oración, por favor escribe al WhatsApp de la radio la palabra oración y recibirás el curso titulado Cuando Dios Oye. Escribe por favor al más 51 98 90 13 278. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuit. Es así como comienza tu programa Esperanza que Sana. Sean todos bienvenidos. Y si tienes un pedido de oración, también escribe al WhatsApp de la radio. Saludamos a nuestros oyentes de Radio Internacional Adventista, también a aquellos que nos escuchan a través de Radio Esperanza Nueva York, y a los oyentes de las diversas emisoras en Interamérica. Que Dios los bendiga. Hoy me acompaña aquí en cabina Jorge Moncada y su esposa Carla Fonseca, ambos contadores de profesión. Bienvenidos a Esperanza que Sana. Sus saludos.
Muchas gracias, Pastor Bernuy. Una alegría estar en esta noche, aquí en este hermoso programa, en este día. Y nada, agradecer a Dios siempre las bendiciones y salud especial a todos los oyentes que estarán escuchando este testimonio y esperamos que sea de bendición para ellos. Amén, amén. Carla. Buenas noches, Pastor Bernuy. Feliz sábado. También saludamos de una manera muy especial a nuestros oyentes que nos están escuchando, al programa Esperanza que Sana, que sea de bendición, de paz y esperanza para todos nuestros oyentes. Gracias, gracias. Realmente este es un espacio en donde pues venimos para compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ahora ustedes, Jorge y Carla, ¿cómo recibieron como esposos la noticia durante el embarazo de que habría complicaciones, ¿no? Y que el bebé tan anhelado podría nacer con riesgo? Bueno, en realidad esto fue el año 2008. Recordamos con Carlita este momento con bastante nostalgia porque fue un momento muy difícil. Bueno, mi esposa estaba esperando, como toda padres primerizos, al primer hijo, y el anhelo es siempre tener un hijo sano, un hijo que pueda crecer, que pueda desarrollarse con la bendición de Dios. Y justamente en el mes sexto fuimos al control con Carlita, a la ginecóloga, a la especialista, y notamos que había algo que estaba pasando en ella, en Carlita, y la ginecóloga nos dio una noticia muy triste, ¿verdad? Bueno, sí, yo estaba hinchada, doctor. Yo estaba hinchada, me di cuenta porque no podía, mis zapatos ya no entraban. Bueno, eso era lo único que yo sentía medio raro, ¿no? La doctora me mandó una serie de análisis. Fuimos al día siguiente con los resultados. Tenía la proteinuria alta, mi presión estaba muy alta y ella me vio que estaba muy hinchada, ¿no? Muy hinchada. Y me dijo, no, esto es grave, me dijo. Tienen que ir al hospital, al principal allá en Arequipa, porque estábamos en ese tiempo trabajando en Arequipa. Fuimos al hospital, me hicieron más análisis, sacaron más análisis, pero pensamos que, bueno, al día siguiente ya me iban a poner la medicina y ya yo iba a volver al trabajo, porque estaba trabajando. Pero no fue así, ya me quedé hospitalizada. Porque me dijeron que tenía preeclampsia. Y la preeclampsia, pastor, es una enfermedad que no mejoraba en esa semana de hospitalización, y llegó un momento cuando los médicos nos dijeron, ¿sabe qué, Jorge? Tenemos que parar el embarazo. No mejora, la presión sigue subiendo y el riesgo de perder a la mamá y al bebé es bastante. Así que tenemos que parar el embarazo porque para ellos la prioridad es la mamá y el niño es en segundo plano, ¿no? Y nosotros lo que más queríamos es no descuidar la salud de Carla, pero queríamos tener nuestro bebé. Fue una decisión muy difícil. Recuerdo que fui donde Carlita y le decía, amor, tenemos que firmar porque yo le puedo perder a ella y al bebé. Y fue una decisión muy difícil que tuvimos que tomar y nos desgarró el corazón, ¿no? Saber que Matías iba a nacer a las 28 semanas. 28 semanas, justo 28 semanas. No cumplía ni 7 meses, 6 meses y medio, más o menos calculando el tiempo, ¿no? Y a ese tiempo, esa cantidad de semanas, era muy difícil que un bebé sobreviva, ¿no? Era casi imposible. Y pues nadie está preparado, ¿no?, para escuchar que el bebé tan anhelado tenga complicaciones de esa naturaleza, ¿no? Pero en ese momento ustedes descubrieron pues que el amor es más fuerte que el miedo, ¿no? El amor de pareja se hace más fuerte, y cuando todo se nubla con un diagnóstico, al escuchar ese diagnóstico, valga la redundancia, hecha por el médico de la preeclampsia, pues la fe es la luz que aparece ahí, ¿no? Y que nos permite seguir caminando, ¿no? Ahora, Matías nació prematuro y pesando 1 kilo, un poquito más, entiendo, y pasó también
un buen tiempo en una incubadora. ¿Qué significó para ustedes como padres enfrentarse a esa situación tan dura, ¿no? Desde el inicio de su vida, del pequeño Matías? Sí, Mati nació de 1 kilo. 1 kilo 140. 140 gramos. Y cuando un bebé nace prematuro siempre tiende a bajar de peso. Él bajó aproximadamente a 900 gramos, menos de 1 kilo. Y el diagnóstico o la proyección que él tenía era bastante incierto. Es muy difícil que un bebé salga de ese nivel de peso, condición, prematuro. Recordamos que cuando él nació le pusieron en la incubadora y allí nos pidieron los pañales porque Mati no lactó, porque de frente fue la incubadora, estaba pegado a una máquina de respiración, tenían que mantenerlo allí porque el pulmón no había desarrollado, y como no se había desarrollado necesitaban mantenerlo vivo y la única forma era con oxígeno. Entonces eso fue muy difícil porque ya la proyección médica no te da mucha esperanza, pero al mismo tiempo para nosotros significó ir más a Dios. Y recuerdo que lo único que podemos hacer era eso, tratar de ir a Dios, porque era una situación y decisiones cada día, ir a verlo, muy complicada. Matías estaba entubado, no solo con oxígeno, estaba entubado. No lo podíamos tocar, solo lo mirábamos 15 minutos todos los días, nada más. Es lo único que nos permitían, porque estaba en UCI, siempre estuvo en UCI. Muchas veces llegábamos, veíamos a otros papás buscar a sus bebés y ya no estaban. Estaban en la morgue, ya había fallecido el bebé. Y todos los días era ir con esa incertidumbre de encontrar a Matías o no. Era ir con esa angustia y miedo. Pero Dios es maravilloso, ¿no? Dios es grande. Muchas gracias, Carla y Jorge. Apreciados amigos, por favor, si tienen un pedido de oración, escribe al WhatsApp de la radio, el +51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Y obviamente pues cada visita al hospital, ¿no? Era, como alguien decía también, pasando por esta experiencia, un suspiro entre lágrimas y esperanza, ¿no? Y ahí es donde aprendieron ustedes a esperar en Dios y ver que esperar en Él no es solo pasividad, sino es resistir con el corazón y la fe y saber que Dios va a obrar y va a obrar, ¿no? Ahora, entiendo también cuando conversamos, Matías tuvo varias cirugías, ¿no? En esa etapa tan frágil y tan pequeño, y además de necesitar oxígeno durante un buen tiempo y terapias. ¿Cómo vivieron como pareja ese proceso de tratamientos constantes, ¿no? En realidad, pastor, es muy difícil pasar ese momento, porque recuerdo que a veces en nuestra vida, quizás más de uno que está escuchando esta noche, puede sentir que viene una situación complicada y luego viene otra complicada y viene otra complicada y pareciera que no termina, ¿no? Y eso nos ocurrió a nosotros, porque Matías nació en esa condición, una condición muy difícil, con un peso muy, muy complicado. Tenía que levantar y cargar peso y levantar en peso, y sumado a eso detectaron que en el corazón no funcionaba muy bien, había ciertas complicaciones en los análisis, y total que había los ductos en el corazón, no estaban abiertos y tenían que hacer una operación. Mati hoy tiene un corte desde el pecho casi hasta la parte de atrás. Al mes y medio de nacido fue esta operación, imagínense, tan pequeñito, y él pudo haber soportado esto, ¿no? Era muy difícil que podía pasar esta situación. Y posteriormente también tuvo otra operación, una hernia inguinal, porque los prematuros siempre suelen tener esto, y también pasar otra operación, tan pequeño, tan frágil, pero la única esperanza que teníamos era en Dios, no había en quién más confiar. Con mi esposa estábamos en Arequipa, recuerdo, vivíamos allá, la familia lejos, amigos, compañeros de trabajo oraban mucho, pero igual los dos aferrarnos a Dios, esa era nuestra única esperanza. Sí, nuestra iglesia aquí en Ñaña, que antes asistíamos, ¿no? Ayunaba,
oraba y clamaba mucho por Matías. Sentimos mucho el poder de la oración, pastor, mucho. Familiares, amigos, todos nos decían, estamos orando por Matías, estamos orando. Y eso nos reconfortaba. Indudablemente, ¿no? Ahora, y pues firmar una autorización para una cirugía no es fácil, ¿no? Es, de la perspectiva de nosotros que creemos en ese Dios poderoso, es prácticamente entregar a nuestro hijo en las manos de Dios, ¿no? Y creyendo y saber que sus manos pues son más seguras que las nuestras y que del personal de salud, ¿no? Y el dolor de ver a un hijo también conectado a máquinas se transforma en paciencia constante, ¿no? Cuando recordamos pues que cada día extra es un milagro, ¿no? Como tú bien lo decías, Carla, ¿no? Y apreciados amigos que nos escuchan, este programa está dedicado a todos los padres que enfrentan situaciones difíciles con ese pequeño bebé. Quizás tu bebé está en este momento en UCI, está en una cama conectado a máquinas y estás tú con la incertidumbre como padre o como madre. Cada día, ¿no? Extra es un milagro. Cuando tú vas por la mañana y ves que él está con vida, es solo por la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Y el nombre de él es muy particular, ¿no? Tiene un significado muy particular. Esto, Jorge, ¿puedes hablar un poquito del significado para nuestros oyentes también? Sí, el ver, siempre buscamos un nombre, que como padre siempre uno dice si va a ser varón quiere ponerle un nombre, ¿no? Y en realidad Mati nació y nosotros buscamos un nombre tratando de que él pueda recordar, porque eso es como papá creemos, si Dios le dio la oportunidad de poder sobresalir esta situación siendo tan pequeño. Le pusimos Matías porque para nosotros es un regalo de Dios. Aún haber pasado ese momento difícil, la situación sigue siendo un regalo para nosotros. Y también se llama Josué porque Josué también significa Jehová nuestro Salvador, ¿no? Y nosotros decíamos que si Dios lo salva es porque nadie más tuvo la posibilidad de salvarlo sino es Dios. Entonces le pusimos esos dos nombres justo para que él pueda recordar de que es un regalo para nosotros, aún en la situación que nació, y hasta ahora y siempre será, y también de que Dios lo salvó, ¿no? Y eso es Josué. Amén, amén. Gracias, gracias. Y apreciados amigos, por favor, si tienes un pedido de oración, escribe al WhatsApp de la radio, el más 51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Vamos a una breve pausa musical. Cuando el miedo golpeó mi puerta y la sombra quiso entrar, las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé: no temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. El cansancio fue mi carga, el dolor quiso vencer, pero en medio de la prueba mi fe pudo renacer. Día a día fue aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad, mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue.
su amor mi fortaleza, su palabra mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza aún en la muerte, esperanza en la aflicción. Mi esperanza es Jesús. Continuamos con su programa Esperanza que Sana. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuy y hoy nos acompaña aquí en cabina Jorge Moncada y Carla Fonseca, ambos contadores de profesión, esposos que comparten hoy su testimonio y la experiencia que les tocó vivir, la maravillosa experiencia y el milagro que Dios hizo en la vida de Matías. Por favor, si tienes algún pedido de oración, escribe al WhatsApp de la radio al más 51 986 639 481 que vamos a orar por ti. Ahora, hubo, apreciado Jorge y Carla, momentos muy duros, ¿no? Cuando los médicos les dijeron que Matías no sobreviviría o que quizás en el tiempo no podría ni caminar ni estudiar y en fin. ¿Qué papel en este escenario jugó la fe, la oración en ese tiempo de incertidumbre? Sí, pastor. Hubo un momento muy especial, muy importante. Justo fue un viernes, así como hoy, como a las 7 de la noche, nos llama el doctor para decirnos que vengamos de inmediato al hospital a ver a Matías, porque él quería conversar con nosotros. Nos alistamos y fuimos al hospital. Nos hizo entrar a ver a Matías. Matías estaba ahí, como siempre, en la incubadora, pero estaba muy diferente al como lo habíamos dejado en la mañana, en el horario de la visita. Estaba muy hinchado y estaba oscuro, negrito. Ya no tenía las conexiones a las maquinitas que siempre estaban conectados con muchos cables. Ya no. Y el doctor nos llamó como para despedirnos de él, porque estaba muy mal. Y el doctor nos dijo que no iba a sobrevivir ya esa noche. Tendría como 1 mes y medio, 2 meses aproximadamente que ya estaba ahí en el hospital. Nos llamó otra vez a su consultorio, ¿no? Nos dijo que nos despidamos. Lo pudimos tocar, porque no lo habíamos tocado, porque no se podía. Nos dio su permiso de poder tocarlo, acariciarlo. Las enfermeras pasaban y nos decían: despídanse de su hijito. Sí, fue un momento bastante duro, pastor, porque aquella noche era la oportunidad de tocarlo. Decía: háblenlo, motívenlo, tóquenlo. Nos daban la posibilidad, ¿no? Y se veía que Matías como que se aferraba a la vida, como que el pulmón ya no daba más y él se aferraba mucho a sobrevivir. Y esa noche volvimos a casa, recuerdo, era viernes, y nos pusimos toda la noche a cantar y a orar. Hicimos nuestra vigilia en casa y nos fuimos de largo como hasta las 4 de la mañana, y nos dormimos ya de cansancio. Y recuerdo que oramos mucho a Dios, decíamos: Señor, esa pregunta siempre, el por qué, ¿no? ¿Por qué llega ese momento? Pero decíamos: Señor, tú puedes, ¿no? Tú eres Dios, tú tienes promesas, puedes cumplir tus promesas en Matías. Y al día siguiente, como a las 7 de la mañana, nos llamó el doctor y teníamos miedo de contestar, porque no sabíamos qué nos podía decir. En la noche anterior nos dijo que nos despidamos, y a las 7:30 por ahí nos llama, contesto el teléfono y nos dice: ¿sabes qué, señor Moncada? Mira, yo estoy cambiando ya de turno, estoy dejando el turno y quiero decirle que estoy dejando a Matías estable. Eso fue su palabra, estable, ¿no? Para nosotros, no sé, médicamente está bien, ¿no?
Así que fuimos a la iglesia, escuela sabática, de ahí fuimos a visitar porque era a las 10 de la mañana la visita. Y honestamente, pastor, el niño que vimos en la noche era otro niño del que veíamos a las 10 de la mañana. Era otro niño. Estaba rosadito. Ya no estaba hinchado, estaba normal, rosadito. Ya estaba conectado nuevamente a todos sus cablecitos que estaba conectado. Era diferente, era muy diferente al niñito que dejamos en la noche. Sí, parecía que Dios hizo algo. Dios intervino maravillosamente y de ahí comenzó Matías a superar todas las vicisitudes. Comenzó a ganar peso, la alimentación, y Dios tenía ahí reservado algo especial para él, y el cuidado, que hasta ese momento quizás mostraba una deficiencia, pero de ahí comenzó él a crecer allí. La fe, pastor, es lo que nos sostuvo, ¿no? Yo creo que es lo que nos sostuvo. Recuerdo, oramos mucho aquella noche y Dios hizo el milagro, siempre lo cuidó, pero esa noche como que nos dijo, ¿sabe qué? Confíen en mí, ¿no? Confíen en mí, y fue muy reconfortante saber que Dios cumple sus promesas. Cumplió en esta ocasión. Amén, amén. Y apreciados amigos, apreciados oyentes, si tú eres un padre o una madre y estás quizás esperando un diagnóstico, o alguien te dijo, ¿no?, que ya no hay posibilidad de vida, recuerda que hay diagnósticos médicos que dicen imposible, pero el cielo, el Señor, el Todopoderoso, tiene otra palabra, ¿no? Todavía hay esperanza. Y gracias, Carla. Sé que esas lágrimas te llevan, son los recuerdos vividos hacia atrás, pero son lágrimas de gratitud también, ¿no? De esperanza, de haber visto ese Dios poderoso actuando en la vida de Matías. Y la oración de una madre, ¿no?, o de un padre puede ser, o es, diríamos, mucho más poderosa en el nombre del Señor que el veredicto de cualquier especialista, ¿no? Y donde quiera que tú nos escuches, quizás tienes a tu hija, a tu hijo postrado en la cama de un hospital, viviendo una circunstancia, una situación dura, recuerda que Dios es poderoso. Él tiene la última palabra. Y Jorge y Carla, hay cantos y promesas en la Biblia que han sido de apoyo en todo este tiempo. ¿Pueden compartir con nuestros oyentes? Y quizás, pastor, uno de ellos es el canto que escuchamos hace rato, solo un poco más, justo en el video de Los Arautos, de este canto muy lindo. En la letra uno veía el video cuando se lanzó, veía a un niño ahí con discapacidad, ¿no? Y se caía, y nosotros decíamos, si algo llega a pasar con Matías, solo un poco más, vamos con Dios, ¿no? Solo un poco más, vamos a esperar un poco más. Y el texto que siempre tratamos de resaltar en casa, y en esta situación mucho más, era orar sin cesar, ¿no? A veces uno escucha en la iglesia y te dice, mira, ora, ¿no? Y parece una frase muy, muy común, ¿no? Cuando alguien te dice, vamos a orar, ¿no?, o es bueno que ores. Pero la oración tiene mucho poder. Es porque Dios espera de nosotros ese hijo, ven a mí, y Él está dispuesto a poder escucharnos, ¿no? Porque Dios definitivamente va a cumplir sus promesas, ¿no? Por eso recordaba yo 1 Tesalonicenses 5:17, que dice el apóstol Pablo, orad sin cesar, ¿no? Y eso debería ser un hábito en nuestra vida, no solo en momentos de dificultades, sino permanentemente, ¿no? Oremos, aun cuando la situación va bien en casa, oremos. Y cuando esté, digamos, un momento difícil, oremos también, no dejemos de orar, porque sabemos que Dios va a cumplir su promesa. Sí, también compartimos un lindo testimonio, ¿no?, del pastor Bruno Razo, quien también oró especialmente por Matías en una caravana que llegó allá a Arequipa, donde estábamos. Sí, el pastor, buscamos nosotros pastores que oren por Matías, y en esa ocasión pastor Bruno tuvo una caravana en el sur y terminó la caravana justo en Arequipa, y yo le había hablado a él, le digo, pastor, me gustaría que vaya al hospital a orar por Matías. Y el pastor no pudo por el itinerario, fue muy difícil. Y recuerdo que él, al finalizar la caravana, dijo, llame a Jorge, llame a su esposa, quiero orar por ellos. Habíamos filmado, teníamos una cámara, le habíamos mostrado unas fotos de Matías, y él oró por Matías.
pero lo más interesante es que a veces Dios utiliza personas para motivarte. Y que en esta noche a muchos de los oyentes también este testimonio puede ser el mensaje que Dios tiene para ti. En aquella ocasión el pastor nos dijo que él había vivido una historia similar. A él le habían desahuciado justamente por el pulmón también, y la mamita le había entregado a Dios, ¿no? Los médicos le dijeron, ¿sabe qué? Llévalo a casa, el niño va a fallecer, no hay esperanza. Y la mamá cogió al niño, lo llevó en un lugar solitario. No era adventista, no conocía a Dios, pero ella en su desesperación entregó al niño a Dios y dijo que si la sanaba iba a ser para él. Y el pastor nos dijo, ese niño, Jorge, era yo. Y ver cómo Dios hizo el pastor Bruno un evangelista en aquel momento de la división, un hombre que predicaba a Dios, que contaba de Dios, que hablaba de Dios. Nos volvió muy reconfortante saber de que Dios puede, si sanó al pastor Bruno y él tiene un lindo testimonio que contar, creemos también que él tenía Dios la posibilidad de sanar a Matías para que él pueda contar también un lindo testimonio de lo que él hizo en su vida. Pastor, las promesas de Dios son verdaderas y son ciertas, y Él necesita que nosotros nos aferremos a ellas también. Amén, amén, gracias. Nos escribe Carlos Wilca, está pidiendo oración por su hija Daniela. También vamos a orar esta noche por Pascuala García, su familia, la familia Tapia también, por Itala Segovia, que enfrentan cada una de estas personas mencionadas situaciones complejas, particulares. Vamos a orar al terminar el programa también. Matías terminó el colegio entre los primeros puestos y actualmente él está estudiando en la universidad, ¿no? Contra todo pronóstico, el Señor aparece para mostrar su gloria y su misericordia, ¿no? Qué emoción les produce como padres mirar atrás, ¿no? Y ver cómo Dios transformó el diagnóstico de él, incierto, ahora en un testimonio de vida, ¿no? Así es, ¿no? Matías terminó el año pasado, quinto año secundaria, entre los 10 primeros puestos, cuando nunca nos dieron esperanza de vida para él, pastor, nunca. Nos dijeron que no iba a caminar, que no iba a ir al colegio, que no iba a hablar, que nos dijeron muchas cosas negativas que nos devastaban cada vez que íbamos a un control, a una cita con el médico, porque hemos pasado, creo que todas las especialidades, neurología, cardio, los que ven los pulmones, bueno, aparte mucho más las terapias físicas, que era casi todos los días yo iba al hospital con él, y cada vez que íbamos a un control médico nos devastaban con sus informes, ¿no? Que Matías iba a estar como un niño vegetal, que no se iba a desarrollar de una forma normal como cualquier niño, ¿no? Pero es increíble verlo ahora ya estudiando comunicaciones, como está grande, de 17 años, y solamente es el poder de Dios. Solamente es él. Matías, pastor, él caminó recién, cerca de los 3 años y medio. Recién pudo caminar. Él se tropezaba, se caía, necesitaba mucha terapia. Y como dice mi esposa, todo era negativo. Y como papás uno confía en los médicos, en el informe que te dan, pero las expectativas de una vida normal era difícil. Y menos que sobresalga en algo. Entonces, contra todo pronóstico, Dios tiene algo especial, ¿no? O sea, creemos que no es por el puesto que Él tiene, sino porque Dios le da la oportunidad de poder aprender. Creemos nosotros de cuidarlo, de dar la posibilidad de desarrollarse como un niño normal, ahora un jovencito, porque yo creo que Dios tiene un plan para él. Yo creo que ese es lo que más creemos nosotros, porque la situación, como contamos en esta noche,
era totalmente incierta, hoy podemos decir que Dios tiene un plan para él. Y gracias a Dios él está bien. Continúa, siempre hay ciertos, digamos, consecuencias todavía. Uno si lo ve caminar, ve un niño normal, pero en realidad hay muchas cosas todavía que él necesita mejorar. Pero como él está, era algo difícil en la condición como inició todo, pastor. Y eso es gracias a Dios. Y bueno, y pues para nuestros oyentes, y Matías está aquí pues en la cabina con nosotros, ¿no? Dios te bendiga, Matías. Sé que no pueden, no tenemos abierto las cámaras aquí, pero me gustó ver a Matías, ¿no? Escuchar a tus papás y verte aquí a los 17 años, ¿no? Y estudiando en la universidad. Realmente ese nombre y ese significado, ¿no? Un regalo de Dios, un regalo de Dios. Y pues cuando la ciencia decía no hay salida, la fe les decía a ustedes, camina un poco más, Dios no ha terminado, ¿no? Un paso más, un paso más. Y apreciada amiga, amigo, donde quiera que tú te encuentres, a los padres que están escuchando el programa en este momento, si hoy estás en medio del dolor, con un hijo pasando una circunstancia difícil, recuerda que los milagros existen y la esperanza es la cuerda que te sostiene cuando todo parece romperse. Finalmente, ¿qué mensaje de esperanza quisieran dejar como esposos y padres a quienes hoy enfrentan quizás una dama, un embarazo complejo o una situación médica difícil con sus hijos? Quizá, pastor, en todo este periodo que vivimos, porque todavía continuamos, creemos que Dios permite muchas situaciones adversas. Eso aprendimos nosotros. Aprendimos a que Dios permite porque Él tiene un plan, tiene un propósito a pesar de las situaciones. Él nos cuida, eso aprendimos. Él está con nosotros. Y lo otro también es que como pareja, como esposos, también nos une, porque cuando uno ve una situación difícil en un hijo, ya no piensas en ti. A veces puede pasar tal vez a más de uno, a veces hay discusiones por cosas tan sencillas, ¿no? En casa, pero a veces Dios permite una situación difícil que nos ayuda a unirnos, y eso nos pasó a nosotros. Quizás antes de todo esto, cada uno tenía su inclinación, sus preferencias, y había situaciones como toda pareja, pero esta situación que pasamos nos ayudó a comprender más, a acercarnos más a Dios, orar más juntos, estudiar más la Biblia, acercarnos más a Dios. Si bien es cierto, teníamos nuestros cultos personales, pero era algo más, era pedir por alguien más. Ya no es un tema personal, no para mí, Señor. Ahora cuida a mi hijo, cuida al Señor, que crezca, que mejore. Yo creo que en esta noche, si hay algo que podamos resaltar, es justamente eso, ¿no? Dios va a permitir muchas situaciones, pero Él nos promete que va a estar con nosotros. Pero también toda situación es para bendición también y fortalecimiento en el hogar. Nos ayuda mucho, pastor, eso, ¿no? Y queremos compartir eso con los oyentes. Tal vez más de uno está escuchando, está pasando una situación difícil también. No desista usted allí, aférrese a Dios, busque a Dios, ore a Dios, junte a la familia, comparta con sus seres queridos, ayúdenme en oración. Eso va a fortalecer su fe y sobre todo va a enriquecer nuestra vida espiritual y sobre todo nuestra confianza en Dios, ¿no? Así es, ¿no? Aferrarnos, digo, de la mano de Dios, ¿no? Entregarnos completamente a Él, que Dios nos dirija, que nos fortalezca, que nos brinde paz, esperanza y que contribuya siempre a nuestra fe, ¿no? Que agrande más nuestra fe y que dejarlo todo en las manos de Dios. Y orar y orar y orar mucho a nuestro Dios. Creo eso, pastor. Amén, gracias. Y pues ustedes podrían decir, ¿no? Cada logro de nuestro hijo, aquí Matías presente, ¿no? Es una victoria de la fe
¿no? Y una evidencia de que Dios escribe historias diferentes, totalmente diferentes a los diagnósticos. Es extraordinario ese Dios, ¿no? Y apreciado Jorge y Carla, gracias por compartir con nosotros su experiencia vivida con Matías. Una historia tan profunda, ¿no? Y llena de fe. Sabemos que no es fácil, ¿no? Volver a recordar el valle del dolor por el que atravesaron, pero al hacerlo hoy nos recuerdan que el amor de la pareja, la oración constante y la confianza en Dios pueden transformar los diagnósticos más oscuros en testimonios poderosos de vida. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias por esta noche estar con nosotros. Gracias por el testimonio, Señor, de Jorge y Carla. Hace 17 años vivieron momentos muy difíciles, horas y horas en el hospital, caminando por los pasillos, con incertidumbre, con su corazón triste, pero con su fe que cada día crecía y se aferraba a tus promesas en medio de los diagnósticos muy desalentadores, Señor. Gracias porque han pasado 17 años y hoy ver a Matías haber terminado la etapa del colegio y estar en la universidad, solo gratitud en el corazón de los padres, de los que lo conocemos, de la iglesia, de sus amigos, al verlo involucrado en las diversas actividades. Solo es un testimonio maravilloso de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Señor. Y oramos esta noche de manera muy especial por aquellos padres que quizás están pasando circunstancias difíciles con ese pequeño bebé que está en UCI, que el médico dijo que ya no hay solución, que no hay más esperanza, o que quizás no volverá a hablar, no podrá caminar, no podrá valerse por sí mismo, Señor. Ese puede ser un pronóstico real y médico, claro que sí, pero por encima de todo, Señor, está tu poder. Manifiéstate, Señor, en esos hijos tuyos. Da paz a esos padres y a aquellos que están enfrentando situaciones complejas también. Conforme a los que escribieron en el WhatsApp, oramos por Pascuala, por Daniela, por Ítala, por Eli, por Juan, por Luzmila y por muchos otros, Señor, que están enfrentando algunos tratamientos, otros diagnósticos, otros esperando el trasplante de médula, otros enfrentando quimioterapias, quizás otros tristes porque no está más el ser querido en casa, pero ayúdanos para que todos juntos nos aferremos a tus promesas y que en medio de la tempestad y la tormenta podamos sentir tu paz y creer y anhelar como nunca antes tu pronto retorno, Señor, en donde pondrás fin al dolor, a la aflicción, a la muerte y al sufrimiento. Que tu paz nos acompañe al descansar esta noche. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siga en sintonía de la radio y recuerde, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche y para los que nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos.